tardes, pueblo del Señor, a todos los que el Señor ha puesto en el corazón de estar en su casa. Señor amado, por ellos te damos gracias a ti, Señor, Dios bondadoso, y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, Padre. Hoy vamos a clamar pidiéndote por ellos, mi Señor amado, por todos los que hacen la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Bien, queridos hermanos, hemos alabado al Señor, nos hemos regocijado, hemos ofrendado nuestro corazón al Señor. Vamos a nuestras Biblias, a Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 3. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Entramos en oración. Padre glorioso, te damos gracias, Padre, porque tus promesas son para siempre y por los siglos de los siglos, de eternidad a eternidad, Señor, del alfa y al omega, Padre, del Génesis hasta el Apocalipsis, Señor. Te damos gracias, mi Señor, porque nos has tomado en cuenta, Señor, no a nosotros, sino a tu iglesia aquí en la tierra, Padre. Bendecimos tu santo nombre, Señor, porque te amamos, Padre, porque nos diste ese amor que viene de ti, Padre, ya que nosotros somos incapaces de amar a nadie, Señor. Oh Dios maravilloso, en esta tarde y noche, me pongo en tus preciosas manos, Señor, para declarar tu palabra, Señor, que nos has regalado para los que nos escuchan. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a esta enseñanza que la hemos titulado El Evangelio de la Oración. Hemos leído Primera de Reyes del Antiguo Testamento porque el Señor nos hace hincapié con sus palabras que vienen de Él. No son promesas de una persona cualquiera, no. Son promesas de un Dios poderoso desde el punto que usted le vea con su mente finita, porque no podemos entender la grandeza de tener a un Dios sumamente poderoso que no comprendemos. Sus cabellos conforman las galaxias Andrómedas y todo lo que usted pueda entender, querido hermano. Él es el que hizo el universo, por eso muchas personas le dicen máster del universo, queridos hermanos. Y dice él: yo he oído tu oración. O sea que las oraciones de los cielos son escuchadas, no son hechas al aire, ni el aire se los lleva, no. Él escucha las oraciones, dice, y tu ruego. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? Que tenemos que llegar a una parte de la oración en la cual tenemos que suplicar, queridos hermanos. O sea, ese complemento de una oración viene con ruego, quiere decir con un corazón roto, con un corazón constricto, humildemente, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho esa oración con un corazón sincero. Y cuando es con un corazón sincero, hermanos, quiere decir que estamos en la presencia de Dios.
¿Y qué no? ¿Cuál es la respuesta de él? Solo estoy haciendo una breve explicación del versículo que hemos leído. Dice, y entonces su respuesta dice, te santifico, he santificado esta casa. O sea que si tú oras por tu casa, oras por tu familia, ¿cuál es la respuesta de nuestro Dios? Santificar tu familia, tu casa, donde tus pies están, querido hermano. Pero hay una cosa que dice, has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. O sea que esto no es un juego, esto es para siempre. Dios es nuestro Dios y para siempre. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener bien claro a quién vamos a adorar, queridos hermanos. Y es para siempre. Y asimismo, si tenemos otra vez alguna cosa en nuestras vidas, tenemos esa esperanza en Cristo, que Él nos puede levantar y establecer nuestras veredas, por más torcidas que estén. Él ya nos ha escogido desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Nos ha escogido a cada uno de nosotros. Él tiene preparado a cada uno su camino, querido hermano. Y entonces dice el Señor, y mis ojos y mi corazón, su bondad, su gracia, estarán todos los días. Entonces, ¿cuál es la acción de las personas, del cristiano y todos en general a través de la oración? No hay nada más que la oración, no hay nada más transfigurador que te puede transformar, que te puede cambiar, que te puede hacer otro hombre, que te puede dar otros pensamientos, que te puede llenar a ti. La oración, queridos hermanos. He traído esta enseñanza porque la iglesia de hoy está dura para orar, no quiere clamar al Señor, no quiere estar en comunicación con Dios. Cuando sabemos que el cristianismo no es una religión, queridos hermanos, es una comunión con Dios, es estar en contacto directo con Dios a través de Cristo, que nos ha abierto el camino para que nosotros estemos en el patio donde Él llamará a su pueblo Israel a su debido tiempo, y nosotros, los gentiles, como hijos injertos de su pueblo amado, queridos hermanos. La gente suele preguntar, ¿por qué insiste, pastor, en la oración si la gente no quiere hacerlo? Por eso mismo, queridos hermanos, porque la gente está reacia a orar. Hay cansancio espiritual, hay pereza espiritual. Todos esos son espíritus que vienen a llevarnos cautivos a la libertad suprema que nos ha dado nuestro Dios. Y que mejor agradecerle orando, comunicándonos con Él. Si un hijo no tiene comunicación con el Padre, ¿cómo puede llamarse hijo? ¿Y cómo puede el Padre tener la oportunidad de obrar en usted con amor? Abramos esas puertas, abramos esos brazos, dejémosle entrar a nuestro Padre Celestial a través de la oración. Entonces, ¿por qué oramos tanto? Mi respuesta es decirle, y muy simple, porque Jesús lo hizo. Porque tenemos un ejemplo de nuestro Padre Celestial. Tú podrás cambiar el título del Evangelio de San Lucas a Evangelio de la Oración, por eso hemos titulado esta enseñanza el Evangelio de la Oración. Después de esta enseñanza, por la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, esa va a ser la razón, queridos hermanos. Otros evangelistas dicen que Jesús estaba en el Jordán y el Espíritu descendió sobre él.
en forma de paloma. Lucas dice que mientras oraba, el Espíritu descendió sobre él, queridos hermanos. Eso dice Lucas. Los otros evangelistas dicen que escogió a sus discípulos. Pero en el Evangelio de Lucas dice que después de pasar Jesucristo en oración toda la noche, salió a escoger a sus 12 discípulos, queridos hermanos. O sea que tuvo una sesión de oración con su Padre. Los otros evangelistas dicen que Jesús murió en la cruz. Lucas dice que incluso cuando estaba muriendo, Jesús estaba orando por todos los que le agredieron y le persiguieron, queridos hermanos. Él está orando hasta el momento supremo de su muerte, queridos hermanos. Los otros evangelistas dicen que Jesús subió al monte y se transfiguró. Lucas dice que fue mientras estaba orando, llegó la transfiguración a nuestro Dios. Es por eso que nosotros, a través de la oración de nuestro Padre Celestial, tenemos ese ejemplo vívido que podemos experimentar cada uno a través de la oración, queridos hermanos. La oración es el poder, es el camino que el Señor nos va a dar a cada uno de nosotros. No hay nada más transfigurador que la oración, queridos hermanos. Uno se levanta liviano y asimismo cuando uno no está en oración por causas adversas, porque el organismo, la identidad de cada persona, estamos encerrados en este estuche que es adámico. La carne, el alma no quiere orar. Pero tenemos que llevarle cautiva al alma a la voluntad suprema de nuestro Dios. Tenemos que dar el primer paso para que después del Señor al segundo paso ya somos ayudados por Él. Pero tenemos que demostrar que nosotros sí queremos. Tenemos que demostrar que tenemos esa voluntad. ¿Dónde está la gloria de Dios si nosotros por nuestra voluntad no le demostramos a Dios que queremos comunicarnos con Él, que queremos hablar, que queremos conversar, queridos hermanos, con Él? Los discípulos dicen que en las escrituras lo tipifican, queridos hermanos. Se acostaron, pero Jesús fue a orar, como era su costumbre. La costumbre de Jesús, después de hacer milagros, después de enseñarnos su poder, su magnificencia, su gracia y misericordia y piedad, todo eso era a través de la energía de la oración a su Padre. Esa comunicación que tenía con su Padre, eso era lo más poderoso que podía haber experimentado nuestro Padre mientras estaba aquí en la tierra en su ministerio. Y cuando Él lloraba al pie de los olivos, queridos hermanos, no era porque tenía miedo a la muerte, era porque se iba a separar de su Padre, porque iba a ser inmundo cargando nuestros pecados. La inmundicia de nosotros lo iba a cargar Él. Ahora bien, Jesús era el Hijo de Dios. Fue ungido para su ministerio aquí en la tierra. Les pongo esto en la mesa, queridos hermanos. Si Jesús necesitó todo ese tiempo en oración, tú y yo necesitamos tiempo también en oración. Desde luego, hermanos, si
Si Él lo hizo, nosotros que somos unos pecadores, que vivimos como salvajes, vamos a necesitar oración. Desde luego que sí, hermanos. Si Jesús oró en cada crisis que tenía, nosotros en cada situación que vivimos en nuestras vidas, por el pecado que nos acompaña, es necesario entonces que oremos, queridos hermanos. Charles Spurgeon se convirtió, un predicador inglés, se convirtió a la edad de 16 años y comenzó a predicar en Londres a la edad de 19 años, 3 años más tarde. Cuando tenía 27 años, este varón de Dios, le construyeron un tabernáculo con capacidad para 6,000 almas. Escuche bien, que llenaba 2 veces los domingos, es decir, eran almas que llenaban, pero a 12,000 personas cada domingo, queridos hermanos. Y también los jueves por la noche. ¿Cómo? Esperó en Dios, se quedó a solas con Dios, estudió la palabra de Dios y oró. Él oraba, él clamaba, él pedía a nuestro Señor: ayúdame, Señor. Ya no necesitaba ayuda. Y eso va para los pastores. Tenía 12,000 almas un domingo. Y nosotros nos conformamos con cuantas y no oramos. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Entonces conocemos las oraciones desesperadas. Dios hace a todas sus mejores personas en la sociedad, en el mundo en que estamos viviendo, cuando están desesperadas. ¿Por qué? Porque nos rendimos a nosotros mismos y nos rendimos y caemos postrados a sus pies. Pero ¿por qué esperar estar en esas condiciones? ¿Por qué esperar que suframos? ¿Por qué esperar que lloremos? ¿Por qué esperar que haya desesperación en nuestros hogares? ¿Por qué esperar que haya dolor, tristeza, amargura en nuestras vidas? Oremos antes y no cuando se presenten estas dolencias para el ser humano y gastamos nuestras lágrimas en vez de que esas lágrimas sean de agradecimiento para Dios y no de súplica y ayuda. ¿Sabes cuál es el secreto de la oración? Orar en secreto. No te dice que ores para que te vean, no, orar en secreto. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 6, para que vean lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 6, 6 dice: mas tú, ¿quién? Los creyentes, los que amamos al Señor, cuando ores, entra en tu aposento, o sea, un cuartito, qué sé yo, como lo quieras llamar, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice ahí? Te recompensará en público. O sea, te hará quedar bien, te alabará, te engrandecerá, te hará ver cosas grandes en tu vida, te enseñará cosas que nunca has visto en tu vida. ¿Por qué? Porque te despojas de la vanagloria, del ego que tú tienes. Ah, no, yo soy bien espiritual. Muchas personas caen en ese error de ese orgullo espiritual que ellos no lo pueden ver. Entonces, al despojarte de la vanagloria y el ego, no puedes presumir cuando una puerta está cerrada. No hay quien te escuche, solo estás entre tú y Dios. Cerrada la puerta
no puedes mostrar ninguna clase de actitudes ni regalos que pueden cambiar la idea de Dios de tu vida, porque Dios conoce tu corazón. No puedes impresionar a otros, no puedes impresionar a Dios. ¿Cómo? Perdón, si Él conoce ya tu corazón. En Primera de Samuel, no vamos a leer en Primera de Samuel capítulo 1, versículos del 1 al 15. Nos cuenta un viaje anual que hacía Elcana y su esposa Ana. Es una historia hermosa de Ana, una mujer que sufría y adoraba al Señor en sacrificio. Pedía al Señor durante mucho tiempo. Ana había estado angustiada, no podía tener hijos, no podía darle un hijo a su esposo. Este pasaje en la Escritura da un relato bastante descriptivo de su tiempo en oración acerca de su esterilidad. Tenía una matriz seca y eso en Israel lo veían como un degrado social. Le despojaban de la sociedad, era menos que nadie. Y dicen que Ana lloró. Usted lo puede leer en Primera de Samuel del 1 al 15, toda esa historia. Y más que todo esto, ella lloró de dolor, de angustia, rendida. Derramó su alma delante del Señor. Así tenemos cada uno de nosotros, derramar nuestra alma delante de Dios. Su corazón estaba afligido, estaba amargada de alma, irritada y de espíritu triste, queridos hermanos. Esa era una lista bastante de buenas aflicciones, penas, dificultades y todo lo demás le sobrevino a esta mujer. Pero la clave de esta situación es que ella era una mujer que oraba, queridos hermanos. Y hay muchos de nosotros en la iglesia que estamos apesadumbrados, sufrimos con nuestros hijos, amargura, dolor, tristeza en nuestras casas, y somos cristianos y no podemos orar. Vivimos esclavos de nosotros mismos, cuando el Señor siempre nos está llamando a conversar con Él. Aquí estoy. En Primera de Samuel 1:20, por favor, nos vamos a Primera de Samuel 1:20. Dicen que ella recompensó y cosechó esa recompensa de estar orando, porque hemos visto en nuestro pasaje que el Señor escucha nuestra oración y Él se queda con nosotros todos los días. Y mire lo que cosechó su recompensa. Dice en Primera de Samuel 1:20, dice: y aconteció a su tiempo, después que Ana concibió y dio a luz un hijo, y lo llamó su nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido a Jehová. O sea que tuvo un hijo, y tuvo un hijo grandioso, queridos hermanos. Lo vamos a ver más adelante. Ahora digo, muy a menudo a la gente no le gusta, porque Dios no responde a las oraciones. Él responde a una oración desesperada, queridos hermanos. Tu vida de oración denota cuánto depende y tu capacidad que tienes para comunicarte con Él. Si tú crees realmente que tu corazón y declaras que Dios es el único y que tú no tienes nada en tus manos, y cuando tú le dices: nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me apego, ahí es cuando el Señor obra en tu vida. Cuando
No traigo nada en mis manos, simplemente a tu cruz me aferro, Señor. Y si no soy merecedor, tócame con tu manto, Padre. Déjame acariciar tus sandalias, Señor. Si soy indigno de toparte a ti. Y verás que el Señor va a escuchar tus súplicas en oración. Cuanto menos confianza tengas en ti mismo, más tendrás que orar, arrodillarte de mejor manera. ¿Qué dicen las Escrituras en 1 Corintios, capítulo 1, 28? 1 Corintios, capítulo 1, versículo 28. Y yo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea que el Señor escoge a un corazón humilde, queridos hermanos. Lo vil del mundo, queridos hermanos. Lo que somos cada uno de nosotros, viles del mundo, y lo menospreciado. Y ahí cuando nosotros declaramos al Señor, yo soy uno de ellos, yo soy un vil, yo soy un despreciado. Ahí es cuando el Señor te coge, porque te estás presentando tal como eres. Declaras tu bancarrota espiritual y Él te escoge, Dios, y lo que es para deshacer lo que no es, para que las cosas que tienen que moverse se vayan y se queden las inconmovibles, queridos hermanos. No es que necesitas grandes cosas, necesitas declarar que no eres nadie para que el Señor te tome en cuenta. Hay un montón, queridos hermanos, en la iglesia que dicen, yo soy. Pero hoy, en estos tiempos difíciles, necesitamos muchos que digan, no somos. El lenguaje de los pobres, una y otra vez, lo recalcó David, diciendo que los pobres de corazón son los que agradan al Señor. En Salmo 86, 1 dice, una y otra vez David, el rey de Israel, dice en Salmo 86, 1, Salmo 86, 1, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. O sea, cuando dice menesteroso, necesitado, dice no. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. ¿Recuerdas que uno de los más grandes salmos que escribió David en Salmo 34:6 dice, Salmo 34:6, por favor, dice en su palabra, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. O sea que los pobres de espíritu, los pobres que no tenemos nada que ofrecerle al Señor, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, queridos hermanos, sus dolores, sus pesares y tantas cosas que tenemos, hermanos. El apóstol Pablo nos asombra a cada uno de nosotros con su espiritualidad, su naturaleza regenerada, porque él era un perseguidor de la iglesia, con su intelecto colosal, hermano, esa sabiduría que venía del cielo, ese temor a Dios que él tenía, ese tesoro tan grande que debemos anhelar todos los cristianos. Sin embargo, dice que muy consciente de que cuando es débil, Él es fuerte. Él decía así, queridos hermanos, cuando se sentía débil, Él se sentía fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor le acompañaba ahí. Porque ya no dependía de su carne, sino todo se entregaba a Él, se abandonaba, quería decir, a Él.
Siempre trataba de demostrarse a sí mismo, ya que los demás no eran. Él no era nadie para otros. La verdadera oración es una comunicación bidireccional. Cuando digo una comunicación bidireccional, quiere decir que tú le hablas al Señor y Él te responde. Te estás hablando y Él te responde. Él, cuando empiezas a orar y se te empiezan a caer esas lágrimas, es porque Él te está acariciando. Él ha escuchado tu oración. Él te dice con su espíritu: aquí estoy, hijo mío. Acércate a mi regazo. Yo escucho lo que me dices. Eso hace el Señor cuando uno empieza a orar y empieza a derramar lágrimas. Estamos en sus brazos. Santo Dios, alabado sea su nombre. Habló con Dios y Dios le habla. Así de simple, eso es. Yo hablo con Dios y Él me habla. No sé cómo hace el Espíritu Santo esa comunicación. Es extraña obra de nuestro Espíritu Santo, pero es grandiosa, es majestuosa, es misericordiosa, queridos hermanos. Dios necesita que sus hijos oren, pero sí, por eso es que el Señor quiere obrar con sus hijos. Si nosotros nos ponemos en la vida natural, si tú hablas con tu padre, le vas a hacer entender que necesitas unos zapatos que ya tienen un hueco en la suela. Pero si no hablas, tu padre no va a ver esa suela que está agujereada, que necesita ser cambiada, porque él tiene muchas cosas que hacer. Tu padre, siendo hombre, él no, cuando a sí mismo tu padre tienes hambre, él dice en su palabra: no te va a dar un alacrán, una serpiente para que comas. Él te va a procurar pan, un arroz, te va a dar de comer para que sacies tu hambre. ¿Por qué? Porque demuestras que tienes hambre, demuestras que necesitas calzado. De igual manera en la vida espiritual, ¿cómo te vas a comunicar con el Señor? A través de la oración. De ese diálogo con Él, bidireccional, Él contigo y tú con Él. Es así como el Señor obra. Ahora les voy a contar, estaba viendo unas historias de avivamiento a través de la oración, y es necesario testificar lo que Dios ha obrado en la vida de otras personas y no quedarse callados. Por eso el Señor obra con la gente, para que comuniquen a otros y tengan un cambio de mente, transformar su mente, una manera de pensar nueva, y puedan acercarse al Señor. El doctor Raymond Edman, oriundo de Illinois, un norteamericano, siervo del Señor, profesor, uno de los más grandes educadores de este país, contó una experiencia que tuvo mientras estuvo en mi país, Ecuador, como misionero. No había estado allí mucho antes de estar enfermo o moribundo. Estaba tan cerca de la muerte, queridos hermanos, que ya cavaron un hoyo en el piso para enterrarlo. Escuche bien. Tenía grandes gotas de sudor, ya su cuerpo ya no resistía, ya no podía estar de pie, ya estaba más, cada día más, cada minuto podríamos decir, más allá que acá. Su garganta ya no podía respirar, pero de repente se sentó derecho en su cama en esa debilidad, queridos hermanos, y le dijo a su esposa: tráeme mi ropa. Nadie sabía lo que sucedía, hermanos. Él ya estaba listo para ser sepultado,
porque ni su brazo podía levantar. Pero de repente se paró y se sentó en su cama y le pidió a su esposa: páseme la ropa. Muchos años después estaba contando esa historia en Boston, después de haber regresado a su país natal. Una viejecita con un librito maltratado se lo acercó y le preguntó: ¿qué día dijiste que te estabas muriendo? Le preguntó. ¿A qué hora era en Ecuador y qué hora era aquí en Boston?, le dijo esta anciana. Cuando él le respondió, su rostro arrugado de la señora se iluminó. Señalándole el libro, le dijo: ahí está. Él le enseñó su libro. ¿Ves? Y le dijo: a las 2 de la mañana era aquí y allá creo que eran las 3 de la mañana. Dios dijo que nos levantáramos y oráramos. El diablo está tratando de matar a Raymond Edman en Ecuador. Y ella se levantó y oró. Eso es el poder de la oración. Eso hizo esa mujer por este pastor, por este siervo del Señor, a través de la oración. Fue obediente a Dios, le hizo levantar. Levántate a orar. Están tratando de matar a Raymond Edman en Ecuador. Y ella, si no le hubiera hecho caso, ese varón se hubiese muerto. Pero ahí está la obediencia a la oración y se puso a orar. ¿Cuánto nos falta la iglesia de Cristo intercesores? Ya las iglesias no tienen intercesores. Se ha perdido ese ministerio en las iglesias. Y si los tienen, cultiven, engrandezcan ese ministerio. Gloria a Dios. Duncan Campbell, otro evangelista escocés, contó una historia de escuchar a un agricultor más o menos en el campo que estaba orando por Grecia. Un agricultor, un hombre normal, humilde. Después le preguntó qué estaba orando y el hombre le dijo: no lo sé, le dijo. Tenía una carga en el espíritu, le dijo, porque hay cargas a veces que uno siente. Y le dijo: oren, hay alguien en Grecia que está en una mala situación. Y él no sabía por qué. Solo le dijo el Espíritu: oren. Alguien en Grecia está en una mala situación. Oré hasta que tuve liberación, dice él, o sea, hasta que se derramó el Espíritu. 2, 3 años después, el campesino estaba en una reunión escuchando a un misionero. El hombre describió un momento en que estaba trabajando en Grecia, había estado en serios problemas, su vida estaba en peligro. El tiempo era hace 3 años. Los hombres compararon las notas y descubrieron que era el mismo día en que Dios le había encargado a ese granjero, hermanos, en una pequeña isla frente a las costas de Escocia, que orara por un hombre en Grecia, cuyo nombre ni siquiera sabía, queridos hermanos. Pero ¿qué le pidió? Que ore por un hombre que está teniendo problemas. Entonces nosotros, estos testimonios tienen que llevarnos a esa capacidad de buscar la oración. ¿Para qué? Para que tal vez el Señor nos ayude o estemos aptos a ayudar a otras personas que quizás están en peligro, queridos hermanos. Puede parecer que el Señor te da cosas tan extrañas, no importa. Si el Señor te dice algo, continúa con lo que el Señor te dice. Vamos a otra experiencia de este varón, de este evangelista. Contó que cuando trabajaba en Escocia, él ya no podía predicar, dice un día. Vino al altar y se sentía tan desanimado. Los cielos eran tan sólidos, era como que hubiera un techo de plomo encima de él, así de... Básicamente dijo: no puedo
puedo predicar. Y le pidió a un joven que se llamaba John Cameron que orara. Y este joven era un niño que le pidió. Se puso de pie y le dijo, el niño le dice, ¿de qué sirve orar si no estamos bien con Dios? En el Salmo 24, vamos a Salmo 24, capítulo 3, versículos del 3 al 4. Y este muchacho, siendo un niño, le dice, por favor, vamos a Salmo 24, versículo 3 al 4. Le dice, si no estamos limpios de las manos, ¿cómo vamos a orar al Señor? Mire ese niño como le dice. Veamos lo que dice Salmos 24, 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Entonces, ahí viene la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, una vez que ese niño recitó el Salmo, comenzó a orar. Oró 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y entonces de repente le dijo, discúlpeme, Señor, al pastor, a este evangelista, discúlpeme mientras resisto al diablo. O sea, él estaba consciente, ese niño, que estaba peleando ¿con quién? Contra el enemigo del pueblo de Dios. Que el Señor lo reprenda, la serpiente antigua. Y dijo, y se dio la vuelta y comenzó a decirle a Satanás a dónde ir y cómo llegar. Le dijo, vete de aquí, abre la puerta, coge ese camino a la izquierda y lárgate de aquí. Así le dijo ese niño, en su inocencia, a los niños con el poder de Dios. Luchó todo lo que valía. Y entonces, miren, y nosotros que tenemos el conocimiento, la armadura de Dios, que podemos resistir con estas armas que nos ha dado el Señor, que no son de carne, sino celestiales, podemos resistir al diablo. Y entonces este muchacho, este niño, oró como 45 minutos. Cuando terminó de orar, fue como si Dios hubiera accionado un interruptor en el cielo y el Espíritu descendió, no solo en ese lugar, en todo ese sector, como decir que aquí algo pasó y todo Lawrenceville se llenó de la gracia de Dios por la oración de un niño que hizo esa oración sinceramente, queridos hermanos. Al final de Malaquías dice, Malaquías capítulo 3, versículo 1. En Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su tiempo. O sea que el Señor puede venir en cualquier momento, queridos hermanos. El Señor a quien vosotros buscáis y nosotros le buscamos en oración. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. O sea que tenemos que tener ese deseo en nuestro corazón. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando el Señor dice esto es que va a ser verdad. Si nosotros deseamos que Él venga, Él va a venir y vendrá pronto, queridos hermanos. Tenemos que orar y clamar al Señor. Recuerda lo que dicen acerca de los pastores. Estaban vigilando sus rebaños y de noche, cuando de repente se oyó en las huestes celestiales que venían, asimismo un grupo de hombres estaban esperando en el aposento alto y de repente el Espíritu Santo vino sobre ellos como fuego, como lenguas de fuego. Hay una fecha, queridos hermanos, que me encanta en la historia. Era un miércoles 13 de agosto de 1737. Un pequeño grupo de personas en Moravia, en la República Checa, allá en Europa,
esperaban una reunión de oración a las 11 de la mañana y de repente vino el Espíritu Santo. ¿Sabes qué pasó, querido hermano? La reunión de oración comenzó a las 11 en el año de 1737 y duró 100 años. Así es, querido hermano, no se admire, duró 100 años. Esa sala de oración no estuvo vacía durante un siglo. Es la oración más larga entre los hombres y mujeres que conozco. Incluso niños de 6 y 7 años se esforzaron en orar por países cuyos nombres ni siquiera sabían pronunciar, queridos hermanos. Y eso pasó, hermanos. Ahora se están dando cuenta por qué nosotros no tenemos un avivamiento. ¿Se dan cuenta, hermanos? En el pueblo antiguo de Irlanda te mostraban con reverencia un lugar donde, y esto es bíblico, esto es que hay libros escritos, 4 jóvenes se reunían noche tras noche, 4 jóvenes, hermanos, noche tras noche orando por un avivamiento en Gales. Usted puede ver estos avivamientos de la iglesia cristiana y usted va a gozarse sobremanera. Hay este avivamiento en Gales que es famoso por 4 hombres. Ellos no dejarían ir a Dios, no querían, no aceptarían un no por respuesta. Tenían una personalidad tan seria de que el Espíritu de Dios estaría con ellos, y así fue hasta el nacimiento de ese avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Es cuando el Espíritu Santo viene y personas de aquí y por allá sienten esa ternura de Dios y derraman sus lágrimas y vienen todos a la iglesia. Un avivamiento que usted no puede entender qué es lo que está pasando, y vienen y lloran, claman al Señor. Eso pasó ahí, queridos hermanos. Ven que un avivamiento cuesta mucho. ¿Estás pensando que un avivamiento es fácil? No. Tienes que pagar el precio. Oración. Puedo darte una razón simple por la que no tenemos un avivamiento en nuestras iglesias. Falta de oración. Nuestras iglesias están vacías porque estamos contentos de vivir sin Él. Vivimos contentos de vivir sin un avivamiento. No buscamos a Dios, buscamos milagros, buscamos grandes cruzadas, buscamos bendiciones, hacemos miles de cosas y no le tomamos en cuenta al Señor. En Números capítulo 11, versículos 14 al 15, en Números capítulo 11, versículos 14 al 15, Moisés dijo a Dios: me estás pidiendo que lleve una carga que no puedo manejar. Mire lo que le dijo a Moisés. Él se sintió un hombre valiente que era. Dijo, Moisés le dijo a Dios, ya cansado, hermanos, le dijo: me estás pidiendo que lleve una carga que no puedo manejar. Haz algo o mátame, le dijo. Amas a tu iglesia lo suficiente como para decir: Dios, envía un avivamiento o mátame. Es la hora que cambiemos la oración a nuestro Padre Celestial, queridos hermanos. Dame un avivamiento o déjame morir. Tenemos que inclinar nuestros lomos, nuestras rodillas, queridos hermanos. En el capítulo 30, versículo 1 de Génesis, en Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 30, versículo 1, Raquel va a Jacob y se arroja desesperada. Ella dice: dame hijos o muero. ¿Estás dispuesto a arrojarte ante Dios para buscar ese nacimiento espiritual de niños espirituales en tu iglesia? ¿Estás con esa entrega de arrojarte a los pies pidiendo ese avivamiento de niños, de personas que lleguen a entregarle al Señor todas sus vivencias, su espíritu, alma y cuerpo,
Hay mucha gente que dice, estoy lleno del Espíritu Santo. Si la venida del Espíritu Santo no revolucionó tu vida de oración, o si el Espíritu Santo no ha cambiado y te has enamorado de la oración, es mejor que averigües si de verdad vino el Espíritu Santo a tu vida. Es mejor que lo compruebes. No estoy tan seguro que obtuviste lo que Dios quería que obtuvieras, porque el Señor te da esa energía, esas ganas de estar en su presencia, de comunicarte con Él a cada momento. Es una angustia que viene, es un gemir, un llanto, dice tengo que orar, y dejas lo que tengas que hacer y te pones en oración. Hemos dicho que la oración cambia las cosas aquí. No, la oración no cambia las cosas. La oración cambia a las personas. Escúcheme bien, la oración cambia a las personas y ellas cambian las cosas. Todos queremos que el arcángel Gabriel haga el trabajo. Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que lo hagas tú mismo con mi eficiencia, con mi suficiencia y mi fuerza, dice nuestro Señor. Necesitamos ser como la mujer de Ana. ¿Qué hizo ella? Ella lloró, se afligió, dijo que tenía una queja, ayunó y oró. Jesús, el ungido de Dios, hizo una oración. Su costumbre era orar. El apóstol Pablo, con su formación e intelecto, dependía de la oración, porque decía que era débil. David, el rey, se llamó a sí mismo pobre y clamaba al Señor. Adoró por un hijo y dio a luz un profeta, queridos hermanos. Las oraciones de un puñado de jóvenes provocaron un avivamiento. No hay nada más transfigurador que la oración. Recuerda, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Padre Celestial, póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Señor amado, te damos a ti la honra y la gloria, Padre, porque tú eres bueno, mi Señor. Señor bendito, en tu presencia, Padre, quiero estar. Ayúdame, Señor, en esta semana que se me presenta, Padre, para agradarte a ti, Señor. Y me lleves, Padre, ese espíritu de oración, Padre, y de súplica. Clamar, Padre, por tu misericordia y piedad, juntamente, Padre, con los que te aman, Señor. Padre, aviva tu iglesia aquí en la tierra, Padre. En especial en este pueblo, gloria a ti, Padre. Señor amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias por tu tiempo, Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Señor. Amado Dios. Gracias. Amén, Señor. Amén.